¿Y si la muerte no fuera el final sino una limitación técnica que podemos superar? En este video exploramos una de las ideas más fascinantes, polémicas y revolucionarias del siglo XXI, la inmortalidad digital según Ray Kurzweil. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Ray Kurzweil no evita hablar de la muerte. La enfrenta. Pero no como una tragedia inevitable, sino como un problema de ingeniería. Una limitación que la biología impone, pero que la tecnología puede desafiar. Desde joven, Kurzweil vio la muerte como algo profundamente injusto. Su padre murió cuando tenía solo 22 años. Desde entonces, se propuso encontrar una forma de preservar la vida, y la mente, más allá del cuerpo físico. No se trataba solo de vivir más. Se trataba de vivir mejor, más tiempo, y con una conciencia expandida. Así nació una de sus ideas más radicales, la inmortalidad digital, 3 caminos hacia la longevidad extrema. Kurzweil propone una estrategia en 3 etapas, lo que él llama puente 1, 2 y 3, para llegar a un punto en el que la muerte deje de ser inevitable. Puente 1, mantenerse vivo hoy, implica adoptar un estilo de vida saludable para ganar tiempo mientras la tecnología avanza. Kurzweil, por ejemplo, sigue un régimen extremadamente meticuloso, dietas específicas con control glicémico, suplementos nutricionales, más de 100 al día, ejercicio diario, monitoreo constante de biomarcadores. Él mismo dice, mi objetivo es mantenerme vivo lo suficiente como para beneficiarme de los avances que están por llegar. Puente 2, medicina biotecnológica, a corto plazo, la medicina personalizada, la edición genética, CRISPR, las terapias con células madre y los medicamentos de diseño permitirán prevenir y revertir enfermedades antes de que se manifiesten. Kurzweil cree que para la década de 2030 será común que los humanos vivan más de 120 años, con cuerpos rejuvenecidos, órganos regenerados y enfermedades crónicas controladas gracias a intervenciones moleculares precisas. Puente 3, la convergencia con la nanotecnología e IA. En el mediano plazo, se alcanzará una etapa en la que nanobots, robots a escala molecular, podrán circular por nuestro cuerpo reparando células, eliminando toxinas y actualizando tejidos. Al mismo tiempo, nuestros cerebros serán aumentados por inteligencia artificial integrada. Este es el camino hacia la inmortalidad digital, trascender el cuerpo y la biología a través de la tecnología. Kurzweil sostiene que la conciencia no está ligada a un alma mística, sino que es un patrón complejo de información, memoria, personalidad, emociones, hábitos y estilo de pensamiento. Si ese patrón puede ser replicado o transferido, entonces, la persona puede continuar existiendo en otro soporte. Esto no significa que serías una copia. Según Kurzweil, serías tú, porque el contenido mental que te define se mantiene intacto. Lo único que cambia es el envase. La mente en la nube. Kurzweil imagina un futuro donde las personas puedan subir su conciencia a un servidor seguro, existir en un mundo virtual hiperrealista, volver a descargar su mente en un cuerpo físico, biológico o robótico, interactuar con seres vivos desde una realidad extendida. Este escenario ya tiene nombre en ciencia ficción, mind uploading. Pero para Kurzweil no es ciencia ficción. Es ciencia en desarrollo. Y él predice, a partir de 2045, los humanos podrán cargar sus mentes a la nube y decidir cuándo, dónde y cómo existir. Resucitar a los muertos, y si no es locura, uno de los aspectos más controvertidos de su visión es su creencia en la posibilidad de resucitar digitalmente a personas fallecidas, como su propio padre. Kurzweil ha recopilado cartas, grabaciones, partituras y documentos personales de su padre con la intención de reconstruir su mente y personalidad mediante inteligencia artificial. La idea sería crear una simulación tan precisa que pueda recrear sus respuestas, gestos, gustos y recuerdos.
En esencia, devolverlo a la existencia digital. Él afirma que con suficiente información y una IA lo bastante avanzada, podemos traer de vuelta lo que se perdió. Aunque esta propuesta genera escepticismo, y para muchos, rechazo ético, abre preguntas profundas: ¿qué nos hace ser quienes somos? ¿Somos solo patrones replicables? Una réplica perfecta es una continuación auténtica. La visión de la inmortalidad digital ha sido criticada intensamente por filósofos, teólogos y científicos, principalmente en los siguientes aspectos: identidad. ¿Una copia es el mismo yo o solo una imitación? Conciencia. ¿Puede una mente digital tener conciencia real o solo simularla? Ética. ¿Qué derechos tendría una conciencia digital? Desigualdad. ¿Solo los ricos podrán vivir para siempre? Kurzweil responde con pragmatismo: todas las tecnologías son extrañas al principio. También lo fue la imprenta, el teléfono o el Internet. Lo importante es diseñarlas bien. Y si no se logra, Kurzweil es consciente de que sus ideas pueden no cumplirse en el plazo previsto. Pero afirma que lo peor que puede pasar es que vivamos más sanos, y con mejores tecnologías, aun si no alcanzamos la inmortalidad digital completa. Los avances derivados de este esfuerzo pueden mejorar radicalmente la calidad de vida humana. Para él, el objetivo no es vencer a la muerte por vanidad. Es honrar la vida con todo el conocimiento que podamos usar para preservarla. Ray Kurzweil no teme soñar lo impensable. Cree, con evidencia y esperanza, que el ser humano está a las puertas de su más grande transformación. La capacidad de elegir cuánto y cómo vivir puede parecer imposible. Puede parecer arrogante. Pero también es profundamente humano, el deseo de no desaparecer, de seguir aprendiendo, amando, creando, más que querer vivir para siempre. Kurzweil quiere que lo mejor de nosotros no tenga fecha de vencimiento. Y en su visión, la muerte no será el final. Será solo una transición opcional, como pasar de una versión antigua de software a una nueva, mejorada, expansiva. Una actualización de la conciencia. Las siguientes enseñanzas pueden ser extraídas de este episodio. Kurzweil propone una estrategia escalonada hacia la longevidad extrema. Cree que la conciencia es información y puede ser preservada digitalmente. Predice que para 2045 las personas podrán vivir como entes digitales. Sueña con la posibilidad de resucitar personas mediante IA. Su visión genera debate ético, filosófico y científico. La inmortalidad digital no es un fin en sí, sino una forma de honrar la vida. ¿Qué opinas tú? ¿Te entusiasma la idea de digitalizar tu conciencia? ¿Te parece inquietante o esperanzador? ¿Aceptarías seguir viviendo en un mundo virtual si tu cuerpo muere? ¿Deberíamos permitir la resurrección digital de personas amadas? Queremos leerte en los comentarios. Suscribirte gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.